En este webinar, el rol del Estado y las políticas de reintegración social para adolescentes con responsabilidad penal. Siendo un honor realmente presentar al licenciado Eugenio Vázquez Torres, director de Política Social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Bueno, primero buenas tardes y un agradecimiento por permitirnos compartir todo el trabajo que se está realizando a través del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz respecto al tema de justicia penal adolescente. Y pues un saludo igual cordial a la doctora Yana Rojas, con quien hemos compartido mucho de las acciones, actividades en todo este tiempo, desde la conformación, por ejemplo, de la Mesa Departamental de Justicia Penal Adolescente, y también a todos los amigos de Proyecto Mundo, CBCS, y a todas aquellas instituciones que participan en posibilitar que el tema de reintegración de adolescentes que alguna vez han infringido la norma pueda ser real y una situación concreta, ¿no?, para nuestra comunidad, la sociedad, las familias. Muchas gracias, licenciado. También le damos la bienvenida a la doctora Yana Rojas, que es responsable de Justicia y Análisis Normativo del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. Bienvenida, doctora Yana. Muchísimas gracias. Agradecer a Proyecto Mundo MLAL, a la ONG CBCS y a la Fundación Marina Marina por la invitación. Y un gusto igual saludarles a todos ustedes. Vamos a compartir esta tarde con ustedes. Y licenciado Eugenio, igual un gusto compartir este panel con usted. El paso al licenciado Eugenio Vázquez para que pueda comenzar con su exposición en referencia al tema. Bueno, muy bien, sabiendo que el tiempo, bueno, es corto en esta participación, pues no quiero, sin antes empezar con una pregunta que muchas veces cuando nosotros caminamos, visitamos los centros y hacemos este trabajo, nos preguntamos y nos cuestionamos por qué los adolescentes infringen la norma. Esta es una situación que muchas veces nos ha motivado pues a trabajar y hacerlo de una manera interinstitucional en el tema de prevención, sobre todo antes de que se cometa el delito, ¿no? Y por eso es nuestra preocupación y ver que en este momento, por los casos que se han dado en el tema de violencia, por ejemplo, intrafamiliar, el tema de violencia sexual a menores, toda esta situación nos lleva a preguntarnos, pues, el tema de qué es lo que está pasando en la sociedad, esta falta de valores que nosotros lo hemos indicado también en alguna oportunidad, el tema de trabajar permanentemente con el tema de prevención en todos los niveles del Estado, de la comunidad, de todas nuestras familias. Pero bueno, en el libro tercero del Código Niña, Niña, Adolescente, específicamente, este libro da competencias y responsabilidades a las entidades del Estado. En este caso, la Gobernación de La Paz, el capítulo 5, precisamente, en su artículo 272, nos muestra, pues, y nos manda a que como gobierno departamental seamos los responsables, dice, de la creación, de la implementación, financiamiento, dirección, organización y todo aquello que conlleva el tema de implementar políticas respecto a adolescentes con responsabilidad penal. Pero también en este mismo libro, el artículo 278, identifica y manda a la instancia técnica departamental de política social cuáles son las acciones para poder llevar adelante o implementar estas políticas respecto a justicia penal adolescente. Quiero hacerles conocer que en La Paz, en el departamento de La Paz, la gobernación tiene dos instancias. Una es la Dirección de Política Social, donde por mandato de una norma departamental, de una ley departamental, nos constituimos, de la que soy, por cierto, director de esta Dirección de Política Social, nos constituimos en los que elaboran
las políticas, los planes, programas, proyectos, en cuanto se refiere a grupos sociales en situación de vulneración. Entonces, este es un grupo, por supuesto, el de los adolescentes con responsabilidad penal. Por esa razón, nosotros hemos elaborado programas que hoy día, felizmente, están siendo implementados a través de la Instancia Técnica Departamental de Política Social, que es el CDGES en el Departamento de La Paz. A través de una situación legal, se ha definido de esta manera. El CDGES es la Instancia Técnica Departamental de Política Social, quien implementa aquellos programas o aquellas políticas o planes que se han elaborado en la Dirección de Política Social. Ya esta es una situación que posiblemente no se dé en los otros departamentos. Por eso hay veces hay una confusión y nos llaman a nosotros como la instancia técnica. Nosotros somos la Dirección de Política Social y de aquí han emergido los programas. ¿Ya? Entonces, cumpliendo toda la normativa, lo que en este tiempo hemos hecho, y es un agradecimiento también muy especial por este trabajo. Me acuerdo que el 2016 implementamos y aperturamos el centro de orientación. Este centro de orientación no hubiese sido posible sin contar con el apoyo, me acuerdo muy bien de ese entonces cuando estábamos nosotros planteando la apertura de este centro, la participación en ese entonces del Ministerio de Justicia, y ahí estaba la doctora Yana Rojas y todo un equipo colaborando para que podamos implementar aquello que por mandato de la norma, pues aparte de que es una obligación, es una responsabilidad que se asume desde las instancias del Estado. Entonces, el centro de orientación, posteriormente se elaboró el programa para el centro de reintegración y tenemos nosotros un programa para menores de 14 años que están siendo implementados en este momento por la Instancia Técnica Departamental de Política Social, el CDGES. Quería hacer hincapié en una situación. Cuando nosotros elaboramos el programa, teníamos una mirada bien clara, que creo que es el objetivo también de todos los que trabajamos en esto, de que los adolescentes que estén tanto en el centro de orientación, en el centro de reintegración, cuando salgan no vuelvan a cometer o no vuelvan a reincidir en infringir la norma. Esta es una situación que nos ha llevado, yo creo, a todos los que somos parte del sistema, digo, de justicia penal adolescente, los que trabajamos en esta línea, de posibilitar que hayan acciones, que se puedan generar situaciones en las que no podemos permitir más que estos adolescentes que han pasado por toda esta situación vuelvan a cometer un delito o reincidan en el delito. Entonces, más allá de todo el programa que se puede implementar en los centros de orientación y reintegración, está este último objetivo, que es hacer el seguimiento al posegreso. Quería comentarles específicamente, a ver si desde el centro de orientación nosotros, cuál es el trabajo que hemos estado realizando a través de la instancia técnica departamental o del CDGES. Ya tenemos un objetivo bien claro que también está y nos los manda en el centro de orientación específicamente el artículo 332 del Código Niña Adolescente, donde nos manda y dice desarrollar la intervención sistemática, general, personalizada, orientada a la elaboración de proyectos de vida dirigido a la reintegración social y familiar. Clave para entender toda esta situación de cómo debemos trabajar. Proyecto de vida dirigida a la reintegración social y familiar. Para esta situación hay otras acciones que hemos estado desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el aplicar programas de remisión, promover la conciliación, acompañar el cumplimiento de las medidas socioeducativas. Todas estas situaciones y objetivos que se tienen definidos en el Código Niña, bueno, se ven pues cuando un adolescente está en estos centros, se ven visibilizadas, se ven trabajadas en el Plan Individual de Ejecución de Medidas, lo que se conoce como el PIEM. Para implementar el PIEM y hacerlo de manera adecuada, nosotros en el Centro de Orientación hemos implementado unos subprogramas, ¿no? Estos subprogramas, por ejemplo, tenemos uno que es el acompañamiento individual. Hay una tutoría, una responsabilidad de parte
personal que trabaja, de los profesionales que trabajan allá en el centro, una atención terapéutica, educación para el manejo de la ira. Un otro subprograma, por ejemplo, tenemos nosotros el de salud integral, tratamiento, consumo de drogas y alcohol, porque sabemos muy bien que un porcentaje de adolescentes que se encuentran tanto en el centro de orientación y en el centro de reintegración son consumidores. Entonces hay que hacer un trabajo, por eso este subprograma específicamente atiende esta situación. El de formación y educación en salud sexual y reproductiva. Lamentablemente, un porcentaje de los adolescentes infractores son producto de violencia sexual, han cometido algún hecho relacionado con esta situación. Otro subprograma, por ejemplo, en el centro de orientación, está el subprograma de fortalecimiento familiar y comunitario, fortalecer capacidades de los padres. Se trabaja con ellos, aparte de las diferentes áreas que tiene el centro de orientación. Atención y orientación de grupos familiares, espacios de formación para la vida, talleres, actividades deportivas, culturales, una serie de situaciones que se las hace en el centro de orientación, que está para nosotros en La Paz, ubicado en la zona de Pura Pura. Otro subprograma, acompañamiento a la educación. Este es un tema que lo hemos estado trabajando y hemos tenido dificultades. ¿Cómo un adolescente puede integrarse, vamos a decir, al sistema de educación cuando está en el centro de orientación o cuando está en el centro de reintegración? Muchas veces hemos tenido dificultades y esto lo hemos trabajado alguna vez, lo hemos tocado en la Mesa Departamental de Justicia Penal Adolescente. Una situación en la que el sistema de educación debe dar respuesta y nosotros desde las entidades del Estado, desde la gobernación en este caso, permitir en el derecho que tienen los adolescentes, por más infractores que pueda tener o que haya infringido una norma, el derecho a la educación. Por ejemplo, tenemos otro subprograma de implementación que nos parece a nosotros una de las partes más importantes en la que hemos estado trabajando también permanentemente, aliadas a las instituciones, el subprograma de implementación de prácticas restaurativas. Se ha hecho todo un trabajo conjunto interinstitucional para poder trabajar este subprograma, que es clave en el tema de la participación, por ejemplo, de la víctima, en el tema de restaurar, ¿no? De la restauración plenamente de la persona, implementación desde los ámbitos de las prácticas restaurativas en familia y comunidad, ¿no? Entonces, estos subprogramas nos van a llevar y nos llevan a nosotros a trabajar permanentemente con equipos que tenemos calificados ya. Eso también tenemos que ponderar que muchas veces el tema de la capacitación y de la formación permanente la hemos hecho juntamente con las entidades cooperantes. Hay que agradecer, por ejemplo, el trabajo permanente de la cooperación italiana, en este caso de UNICEF, Proyecto Mundo, por supuesto, CBS, todas las instancias, todas las instituciones que han estado trabajando en este tema, ¿no? Por ejemplo, en el tema del centro, o más bien en el Centro de Reintegración Social, que también en parte del mandato que nosotros tenemos de responsabilidad para implementar este centro, en el artículo 332 también del Código Niña, Niña, Adolescente, también hace referencia a qué responsabilidades y objetivos tiene que tener el centro de reintegración. Igual como en el anterior, desarrollar un proyecto educativo general del centro y los planes educativos individualizados, así como orientar su incorporación a la educación formal o alternativa. Es lo que nos estamos trabajando. Realizar actividades educativas, ocupacionales, terapéuticas, lúdicas, culturales y una serie de situaciones. Igual que en el centro de orientación, tenemos nosotros subprogramas para el centro de reintegración, que básicamente estos subprogramas tienen que cumplir y tienen que ser parte del PIEM, ¿no? Por ejemplo, el subprograma igual de fortalecimiento sociofamiliar, ¿no? El subprograma de escolarización y formación superior. Hemos hecho, juntamente con el CDGES, este tema y este trabajo de este programa, tratando de, de ver
y tener alianzas con institutos de educación superior o con institutos de educación alternativa para que los adolescentes puedan formarse, puedan continuar con la formación y cuando egresen reintegrarse plenamente a la sociedad. ¿Ya? El subprograma de salud integral igual, como en el centro de orientación, tenemos un subprograma de integración laboral que falta fortalecer, ¿no? Con una terapia ocupacional, falta fortalecer esta situación, porque entendemos nosotros que un adolescente, de acuerdo al grado o a la situación legal que corresponda por el delito que podía haber realizado o hecho, necesita reintegrarse cuando egrese, si es privado de libertad, a la sociedad, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué situaciones, con qué herramientas va a encarar toda esta situación? Para eso, su programa manda y trabaja el tema de la integración laboral o la terapia ocupacional. El subprograma de actividades socioeducativas, tenemos arte, cultura, deporte igual, y tenemos también en este subprograma actividades de formación en valores y talleres socioeducativos. El subprograma, que igual que en el centro de orientación, es de implementación de prácticas restaurativas. ¿Qué específicamente trabajamos en el tema de justicia penal adolescente cuando hablamos de prácticas restaurativas? Y pues me acuerdo muy bien que cuando empezamos esto, nosotros trabajamos arduamente en esto y en formación al personal, tanto de la gobernación, de La Paz, de las diferentes direcciones, de los municipios del departamento, en estos cursos de especialización para poder trabajar precisamente en la implementación de las prácticas restaurativas. Hay que trabajar con la víctima, con el agresor o con la familia, trabajar con por ejemplo, la familia desde el reconocimiento de la responsabilidad que haya tenido en el hecho mismo, ¿no? Entonces, estamos trabajando todas estas líneas y en estos subprogramas y sobre todo con un énfasis que es el egreso y el seguimiento al posegreso. En este momento, desde el centro de orientación y el centro de reintegración, a través de estos programas y de los subprogramas que comprenden lo que se está implementando, estamos trabajando en coadyuvar, en reintegrar a los adolescentes como miembros productivos de la sociedad, ¿no? Para disminuir, ¿qué cosa? La reincidencia, aquello que había señalado mucho más antes, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros objetivos que estamos esperando con el egreso y este seguimiento que se está realizando de alguna manera, todavía yo diría de una manera de decir que no estamos colmando totalmente aquello que está llamado por norma a que hagamos este trabajo. Pero yo creo que con la participación, y esto es bien importante, de las instituciones, de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, estamos posibilitando trabajar estos temas. ¿Qué objetivos tenemos para esto? Preparar a los adolescentes y jóvenes para una transición progresiva hacia la responsabilidad sobre sus actos y la vida en la comunidad. Estamos generando, ¿no? Al implementar estos programas, que se adecúen a las necesidades y requerimientos de apoyo de los adolescentes y jóvenes que buscan reintegrarse a la sociedad. De igual manera, la generación de políticas públicas de apoyo a la reinserción social de adolescentes. Queremos que de aquí a un tiempo, esperemos que como resultados, que estos adolescentes que cumplen una medida socioeducativa, ¿no? En régimen puede ser de internación, cuenten con informes que coadyuven, ¿no? Al cambio de medida por parte del juzgado de niñez y adolescencia, ¿no? Ojalá que en el tiempo que mande la norma se pueda trabajar que los adolescentes en el centro de reintegración, el centro de orientación, permitan, ¿no? Que puedan egresar, pero con todas estas herramientas que había señalado a través de los subprogramas que estamos implementando. Y aparte de ello,
creo que no sé si en los otros departamentos, en los restantes departamentos, se ha implementado el programa para menores de 14 años. Nosotros en La Paz, en el departamento de La Paz, tenemos el programa de aplicación de medidas de protección para adolescentes menores de 14 años con exención de responsabilidad penal. Este es un programa que lo hemos trabajado, yo creo, arduamente, y hemos logrado que de alguna manera desde la gobernación se implemente con un presupuesto asignado al CDGES, a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que se pueda implementar. En un principio, cuando había un caso de un menor de 14 años, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros como Dirección de Política Social hacíamos de coordinadores ante un caso como este entre el municipio de donde era de origen el adolescente y el CDGES. Hoy día no, hoy día gracias al programa que se ha elaborado en la Dirección de Política Social, esto directamente lo coordina y lo trabaja y lo implementa el Servicio Departamental de Gestión Social, que es la instancia técnica de política social en este caso. ¿No? Claramente en este programa para menores de 14 años hemos visto y hemos trabajado las competencias junto con las instituciones, por ejemplo, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el CDGES mismo, y que tenemos como resultado la coordinación con defensorías, con los juzgados de la niñez, ¿no? Y toda esta situación que permite hoy día trabajar y darle una respuesta al tema de menores de 14 años. ¿No? Por ejemplo, una situación que se ha estado en este tiempo trabajando y de manera muy permanente, el brindar a niños, a niños, niñas y adolescentes orientación oportuna y adecuada respecto a sus derechos y obligaciones. Este es un trabajo que lo hemos estado realizando en el tema de prevención desde diferentes áreas de la gobernación. Aquí intervienen prácticamente todas las instancias que corresponden al tema de prevención y a los que trabajamos desde el área social, precisamente el trabajar y el fortalecer el tema de prevención, ¿no? Luego hemos estado trabajando en este proceso de evaluación, diagnóstico, por ejemplo, para menores de 14 años, la evaluación psicológica, evaluación social, situación legal, y una serie de situaciones que nos han permitido en este momento trabajar adecuadamente respecto a lo que manda la norma. También indicar a la población y a todos los que están participando hoy día, indicarles que la Gobernación de La Paz tiene aperturado el Centro de Orientación, este programa para menores de 14 años, el Centro de Reintegración Varones, Centro de Reintegración Mujeres, pero hay una situación que en el tiempo que nosotros como Dirección de Política Social hemos estado trabajando conjuntamente con todas las instituciones, es el tema y la demanda permanente de que podamos implementar un nuevo centro en el espacio físico que se requiere para trabajar este tema. Sé que hay muchas necesidades, hay mucha situación de necesidad respecto a esta situación, pero más allá de todo esto, están las instituciones cooperantes, están las instituciones de la sociedad civil y sobre todo están aquellas situaciones que nos permiten trabajar. Un punto alto, por ejemplo, hasta el 2018 y el trabajo permanente de la Mesa Departamental de Justicia Penal Adolescente, de la que era presidente la gobernación. El año pasado se hizo una elección, renovación del directorio, y hoy día es la presidenta de esta mesa, el juzgado de niñez y adolescencia del Alto, la doctora Amparo Lira, es la presidenta en este momento. De pronto esto no ha sido muy seguido, pero cuando hemos trabajado, incluso con reuniones de cada mes que hacíamos, han salido muy buenas propuestas. Por eso la propuesta y los programas han sido producto del trabajo y de la coordinación interinstitucional que se han dado en estos espacios.
vamos a promover nosotros y vamos a continuar el trabajo con las instituciones, porque entendemos que la responsabilidad del Estado debe ser asumir en todos sus niveles este tema de todo el sistema penal adolescente. Hoy día, mucho de la responsabilidad, y hay que reconocerlo como parte del Estado, la asumen las instituciones de la sociedad civil. ¿No? Por eso es que en muchos casos estamos nosotros tratando de que los programas tengan un sustento, tengan un financiamiento. Sabemos que hace falta promover y dar recursos a todo el sistema penal, por ejemplo, adolescente. Nosotros en el centro de orientación, si bien tenemos personal en este momento trabajando, pero necesitamos de más personal. ¿Cómo tenemos que hacer? Trabajando y elaborando y haciendo cumplir el programa que nosotros hemos propuesto. Las instancias como el gobierno central, y seguramente la doctora Yana también hará referencia en este sentido a esta situación, es que deben promover a través de los consejos sectoriales de la niñez y adolescencia que se realizan en el año 2 veces, promover y ver este tema de presupuestos para esta situación. No solamente son recursos propios, sino son recursos que nos son asignados desde la instancia del gobierno central. Pero nosotros también con recursos propios, por eso es que se han implementado estos centros y, por ejemplo, el programa para menores de 14 años es específicamente con recursos propios en la gobernación. Y el personal que está trabajando en este momento tiene recursos propios. Quisiéramos hacer conocer muy en detalle, por ejemplo, este programa para menores de 14 años, que creo que ha sido una novedad cuando lo hemos implementado ya en la anterior gestión. En el centro de orientación tenemos el trabajo muy bien conformado en este momento con todo el equipo interdisciplinario, las instituciones que nos están coadyuvando al trabajo permanente para llevar adelante todo lo que se ha planificado, de igual manera en el Centro de Reintegración Social. De una manera muy resumida, esta es la situación en la que está trabajando en este momento el Gobierno Departamental de La Paz respecto al tema de justicia penal adolescente. En primer lugar, quiero resaltar el trabajo que hizo la gobernación del Departamento de La Paz. Ha sido uno de los primeros departamentos, como lo señalaba el licenciado Eugenio Vázquez, en la implementación de los programas de atención para personas adolescentes menores de 14 años. Y es un trabajo que se tiene que destacar, ¿no? Y la apertura del centro de orientación. Quiero compartirles una presentación que he preparado. Y bueno, a mí me han pedido que prepare el rol del Estado y políticas de reintegración social en adolescentes con responsabilidad penal. Quería empezar con la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención, en el artículo 40, señala que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño al que se alegue que ha infringido las leyes penales o se le declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño, ¿no? También la Convención hace una énfasis en lo que es las medidas socioeducativas, porque dice, hay que tener en cuenta el grado de vulnerabilidad de los menores de edad, porque están en proceso de crecimiento y desarrollo biopsicosocial. Es por eso cuando hablamos de sistemas penales para adolescentes, se habla de sanciones socioeducativas, ¿no? Y que debería haber un sistema especial y diferenciado de las personas adultas. Es por eso que el Estado boliviano ha trabajado en el nuevo código del niño, niña, adolescente, que ha sido promulgado en 2017. Que justamente garantiza la aplicación de medidas socioeducativas y un sistema especial y especializado y diferenciado de las personas adultas. Voy a disminuir un poquito el tamaño de esto. La reintegración social del adolescente inicia desde el momento en que el adolescente en conflicto con la ley es sancionado por la autoridad competente. En el caso del Estado boliviano,
por los jueces públicos de la niñez y adolescencia o por los jueces mixtos, ¿no? En provincias. Y continuará durante el cumplimiento de sus sanciones y prosigue cuando el adolescente retorna a su vida en libertad sin una medida coercitiva. La mayor parte de la legislación internacional en materia de niñez y adolescencia, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, apuesta por las sanciones socioeducativas no privativas de libertad, de carácter restaurativo y que tienen como objetivo que las y los adolescentes culminen su proceso de socialización. ¿Y esto por qué? Porque la privación de libertad genera un daño al adolescente, al privarlo de libertad, y pone incluso en riesgo su proceso de reinserción, ya que es la etapa de la vida en la que aprendemos a relacionarnos en sociedad. El gran reto es más bien pensar en justicia y no en castigo. Las sanciones socioeducativas no privativas de libertad permiten la interacción de las y los adolescentes con la sociedad y con el acompañamiento de un grupo multidisciplinario se tienen más posibilidades de hablar de reinserción social. En ese marco, también el Ministerio de Justicia, el año 2015, realizó una investigación en coordinación con UNICEF sobre las ventajas de la aplicación de las medidas en libertad. ¿Ya? La reintegración social de los adolescentes se debe trabajar desde diferentes ejes. Ya lo hablaba el licenciado Eugenio, se tiene que trabajar con la familia, con la comunidad, con el tema de educación, cultura y recreación, y requiere la intervención de un equipo integral, ¿no? Especializado, que promueva una actitud comprometida en todas las esferas, ¿no? Donde la familia juega un rol fundamental y hay que tomar en cuenta la capacidad de resiliencia que tienen los adolescentes. Hablando ya un poquito más a lo que es la normativa nacional y lo que es la competencia del Ministerio de Justicia, tenemos el Decreto Supremo 29894, que establece cuáles son las atribuciones del Ministerio de Justicia y está precisamente promover y dirigir políticas y el desarrollo de normativas del sector justicia orientado a lograr justicia social. Proponer y coordinar las políticas de justicia social con las entidades territoriales, autónomas y descentralizadas. Y ya en específico las atribuciones del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, tenemos el de elaborar y promover la política nacional contra el crimen. Ya entrando más en materia, el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley 548, establece que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ejerce la rectoría técnica del sistema penal para adolescentes. ¿Qué significa esto, no? Que debe formular y coordinar proyectos, así como la supervisión de su implementación. El establecimiento de lineamientos para la implementación de medidas socioeducativas, como de programas y servicios para materializar la justicia restaurativa y la supervisión y control de los centros especializados. El artículo 282 del Código Niño, Niña, Adolescente establece, ya lo mencionó el licenciado Eugenio, que los programas del sistema penal tienen la finalidad de lograr el desarrollo pleno e integral y la reintegración familiar y social de la persona adolescente en un ambiente de respeto que propugne la toma de conciencia de sus derechos y de sus responsabilidades. Y esto está obedeciendo también a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? También nuestro código, como bien ya sabemos, se ha introducido todo lo que es el tema de mecanismos de justicia restaurativa y específicamente el artículo 316 en el parágrafo 3º señala que los mecanismos de justicia restaurativa buscan para los adolescentes que asuman su responsabilidad. Se los tiene que formar para el ejercicio de sus habilidades sociales, de sus derechos, procurando la reparación del daño y la reintegración social, y en este caso ya nos habla tanto de la víctima como para la persona adolescente. Por eso es que los centros de orientación han abierto programas para la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa.
Los mecanismos de justicia restaurativa son implementados por equipos especializados en los centros de reintegración social y en los centros de orientación. Desde el Ministerio de Justicia se ha trabajado en diferentes políticas para el tema de reintegración social. El 2000 apenas se promulgó el Código Niño, Niña, Adolescente. En coordinación con Proyecto Mundo MLAL, se trabajó los lineamientos generales de atención de los centros de reintegración social y centros de orientación. Se trabajó un protocolo de atención y ruta de intervención para adolescentes con responsabilidad penal, esto en coordinación con UNICEF y en coordinación con la Fundación Tutator y Proyecto Mundo MLAL. Se trabajaron 3 manuales especializados, ¿no? Y justamente el tercer manual es el manual especializado de ejecución de medidas socioeducativas para adolescentes con responsabilidad penal. Los lineamientos que les mencionaba, los lineamientos generales de atención para centros de orientación y centros de orientación de 2015, estaban dirigidos a la implementación del sistema penal para adolescentes, ¿no? Y señalaba que con la intervención de los equipos especializados de los centros de reintegración social y centros de orientación, se espera modificar la conducta del adolescente, promoviendo su responsabilización, reparación del daño y reintegración social. También establece modalidades de atención. En lo que se refiere a los lineamientos generales de atención, estos lineamientos incorporan estrategias de atención. Entre ellas se destaca la formación especializada, la articulación interinstitucional y corresponsabilidad familiar como herramienta de gestión. Por ejemplo, el Departamento de La Paz, Tarija y algún otro departamento, Santa Cruz creo, está trabajando en una red de construir una red de instituciones para poder hacer el acompañamiento de los adolescentes. Los lineamientos generales nos dan, desarrolla 6 fases, ¿no? La primera fase es sobre la orientación inicial, la segunda fase es la evaluación integral, la tercera fase es la construcción del plan individual de ejecución de medida, el famoso PIEM, ¿no? Que es el más importante. Ahora lo vamos a ver. La cuarta fase es la atención integral. Y la quinta fase, seguimiento y retroalimentación. La sexta fase, cierre y seguimiento post medidas socioeducativas. Como les decía, la tercera fase, la construcción del plan individual de ejecución de medida, es la principal herramienta con la que cuenta la persona adolescente, la familia y los centros de reintegración social y los centros de orientación para garantizar tanto la aplicación de la justicia restaurativa a través de los mecanismos de justicia restaurativa y la reintegración social del adolescente. Establece también subprogramas que permiten la ejecución del plan individual de ejecución de medida de acuerdo a los resultados de la evaluación integral. Es importante también señalar que aquellos adolescentes con dificultades económicas y sociales requieren un alto apoyo para su reintegración social, el trabajo educativo, vivienda y seguimiento a su reintegración a la familia. La Paz, con apoyo del CBCS, en este momento está poniendo en funcionamiento un programa de postseguimiento justamente para hacer el acompañamiento una vez que el adolescente termine su medida socioeducativa. Espero que los demás departamentos también puedan realizarlo. También los manuales de actuación especializada presentan directrices dirigidas al antes, durante y conclusión de las medidas socioeducativas, así como las pautas para la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa. En la sección 3 de los manuales de actuación desarrolla específicamente lo que es el plan individual de ejecución de medida, que acompañado de una orientación profesional personalizada, que esto es muy importante, por eso durante todos estos años hemos estado trabajando en coordinación con distintas instituciones en especializar a los profesionales
para que puedan hacer el acompañamiento a los adolescentes, ¿no? Y bajo un control jurisdiccional se prepare al adolescente para vivir en libertad, con dignidad, derechos y deberes desde el inicio de la ejecución de las medidas socioeducativas. El PIEM tiene entre sus características la participación del adolescente, y esto es bien importante. En la construcción del plan individual tiene que participar el adolescente y, si es posible, su familia, porque busca precisamente la integración de la familia o a un entorno afín positivo, y supone la capacidad tanto personales, sociales como económicos de la persona adolescente y de su familia. Hay que preguntar, o sea, no se puede hacer un plan individual para todos los adolescentes, ¿no? Cada adolescente es individual, ¿no? Se tiene que ver cuáles son las necesidades de los adolescentes, se tiene que ver cuáles son las capacidades del adolescente, y construir, ¿no?, con ellos el plan individual de ejecución de medida. Tengo acá una pregunta de Margot Montaño, y dice para el licenciado: el adolescente con responsabilidad penal se encontraba en el Centro de Reintegración Social, cumplió con la mitad de la pena interpuesta del equipo del Centro de Reintegración solicitada, el equipo solicita cambio de medida socioeducativa. ¿A quién corresponde realizar el seguimiento de casos? ¿Será el centro de orientación? Pregunta. A ver, primero, si está en el centro de reintegración, por supuesto que es el centro de reintegración quien tiene que ver y dar los respectivos informes en la implementación del PIEM, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta situación, pues se tiene que trabajar así. La última instancia que definirá la situación legal del adolescente es el juzgado de niñez y adolescencia. Bien, porque la pregunta va dirigida, dice, ¿no? El adolescente se encuentra en un centro de reintegración social, el equipo pide su medida, el juez le da la medida, y pasa al centro de orientación. El ¿A centro quién de le orientación. corresponde? Centro de orientación. Muy bien. ¿No? Entonces, tenemos, a ver, otra pregunta para la doctorita Yana. Dice, doctora Yana, ¿podría dar ejemplos de medidas socioeducativas para adolescentes? Sí, claro que sí. El Código Niño, Niña, Adolescente establece tres diferentes tipos de medidas socioeducativas. Están las medidas privativas de libertad, que estas deben ser excepcionales, tengo que remarcar eso. Último caso, las medidas con restricción de libertad y las medidas alternativas a la privación de libertad. Justamente las medidas alternativas a la privación de libertad son las que ven los centros de orientación. Y una medida es, por ejemplo, la libertad asistida, ¿no? O la prestación del servicio a la comunidad, que es una de las que más se recomienda. De Eugenio, nos preguntan, nos dice Javiera Juacho del departamento de Pando, ¿los programas que manejan están insertos en el POA del CDGES? ¿O con qué financiamiento se cuenta para poder llevar adelante los programas o subprogramas? Esta es una situación que sí creo que merece de destacar, y la norma lo dice claramente. Al principio, cuando leí una parte y cuando dije y señalé el artículo correspondiente a la obligación y competencia que tiene de manera específica, en este caso la gobernación o los gobiernos departamentales, mandan y dicen apertura, ¿no? Y mandan y dice también en este mismo artículo que el tema económico debe ser desde la gobernación, desde esta instancia. Nosotros en los programas del Centro de Orientación, el Centro de Reintegración, el Centro para Menores de 14 años, los tenemos inscritos en el POA de la Gobernación del Departamento de La Paz y, por supuesto, en el POA de la Instancia Técnica Departamental de Política Social, que es el CDGES. ¿No? Entonces, están ahí inscritos, pero eso no quita que las instancias de cooperación posibiliten con recursos el trabajo, por ejemplo, para llevar adelante. Le hago mención una situación.
Proyecto Mundo, Tutato, CEPAMOS y otras instituciones, CBS, CBCS, por supuesto, están trabajando con recursos, colaborando y apoyando todo el desarrollo de los programas que se han implementado, que se están implementando, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad de nosotros, desde las instancias que corresponden en las gobernaciones, es asumir esto, como lo había dicho, y que tenga presupuesto. Porque si vamos a hacer un programa y que no esté inscrito en el POA, y no sea un programa que cada año nosotros tengamos que tener la duda de que si o no se va a implementar o no le van a dar recursos, no es viable una política en este sentido o una planificación que se pueda hacer con población como la que estamos trabajando en el sistema penal adolescente. Tiene que estar inscrito en el POA, tiene que ser recursos del Estado en todos sus niveles y por supuesto que debemos trabajar de manera coordinada e interinstitucional con todas las instancias que corresponden, ¿no? Estas, como lo había dicho, las fundaciones, ONGs, las entidades de cooperación de los gobiernos amigos. Muchas gracias. Doctorita Yana, hay una pregunta que dice, ¿en qué consiste la justicia restaurativa? Bueno, justamente esta es la novedad del Código Niño y Adolescente, que ha incorporado el enfoque de justicia restaurativa, que es un enfoque alternativo al enfoque punitivo que se tenía antes, ¿no? Que no es solamente concentrarse en el delito y la pena, sino concentrarse en la persona, ¿no? En este caso, en el adolescente. Y lo que busca la justicia restaurativa justamente son las 3 R's, que es la responsabilización de la persona adolescente, la reparación del daño y la reintegración. En resumido, ¿no? Muy bien, gracias, doctorita. Licenciada Eugenio, por acá dicen, ¿a través de qué estrategias abordan la corresponsabilidad familiar? Justamente y apoyando lo que decía, ¿no? La doctora Yana, el tema de justicia restaurativa, la participación plena de la familia en el tema de poder llevar adelante, uno, en la participación del plan individual, ¿no? De la ejecución de medidas. Es bien importante y hay que resaltar esto, que en situaciones así concretas debe intervenir la familia. Las visitas permanentes desde el área social. Nosotros tenemos y estábamos a punto de implementar un modelo de atención, un modelo que pueda posibilitarnos este trabajo a partir, digamos, de los programas que hemos elaborado, este modelo para poder trabajar con las familias, con la comunidad. En el tema de educación, por ejemplo, es bien importante que las autoridades, vamos a poner un ejemplo, de una unidad educativa, directores, profesores, sin hacer conocer en detalle el tema por el que está el adolescente, pero tienen que conocer esta situación y tienen que trabajar, ¿no? Si no vamos a decir de una manera especial, por lo menos personalizada con el adolescente que está acudiendo a la unidad educativa. Entonces, hay instancias, por eso es que es bien importante que la familia y otras instancias de la comunidad participen plenamente en este trabajo que nosotros desde el área de justicia restaurativa se puedan implementar estas situaciones. Gracias. Bien, quería invitar también a todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook y a nuestros participantes a que sigan haciendo sus consultas. Bienvenido, Abraham. Y bueno, tengo una pregunta que dice, ¿qué acciones, y esta pregunta no sé, puede responderla cualquiera de los dos, ¿qué acciones se están realizando para los adolescentes después de salir de un centro de reintegración? Dice. A ver, nosotros desde la gobernación, el programa que precisamente está implementando ahora con mayor énfasis en el centro de orientación, lo que había dicho durante mi participación
la terapia laboral, el trabajo, digamos, de terapia ocupacional. Tenemos que trabajar e ir a constatar en la situación, el seguimiento permanente al adolescente para que no sea reincidente en la situación que le ha quejado y que le ha obligado a participar de estos programas, ¿no? Esto es bien importante. Previo al egreso, se hace todo un trabajo a través de estos subprogramas, ¿no? Desde el tema educativo, el tema social, el tema legal, el tema psicológico. Entonces, con ese apoyo se puede hacer trabajo. Tenemos experiencias nosotros de haber hecho el seguimiento de un adolescente emprendedor, hizo su propio emprendimiento así productivo. Hemos hecho el seguimiento con muy buenos resultados. Entonces, aquí está involucrado no solamente, estaba involucrado en este caso específico, no solamente el personal del centro de orientación a través de todo su equipo, sino también de la familia, incluso la unidad educativa, ¿no? Los profesores, el director sabían de esta situación. Entonces, se ha trabajado juntamente con ellos todo esto. Y ese es uno de los trabajos, es una de las situaciones que nosotros estamos realizando e implementando. Gracias. Doctorita Yana. Completando un poco a lo que dice el licenciado Eugenio, se supone que durante el cumplimiento, durante la ejecución de la medida socioeducativa, deberíamos trabajar con el equipo interdisciplinario justamente para la reintegración de la persona adolescente, ¿verdad? Sucede que muchos de los adolescentes, una vez que cumplen su medida socioeducativa y tienen, digamos que sí estaría privado de libertad y tienen que volver nuevamente a la familia, muchas veces la familia ha sido el factor de riesgo, ¿no? Entonces, lo que tiene que, y bueno, el Código Niño, Niña, Adolescente no habla sobre el postseguimiento, ¿no? Simplemente dice se hará seguimiento a las medidas al adolescente, pero no profundiza, ¿no? Lo que sería el postseguimiento. Y creo que en algunos casos es muy importante poder acompañar al adolescente una vez que ha cumplido su medida socioeducativa, en lo que apoyarlo, ¿no? En la reinserción laboral, educativa, familiar y todo eso. Y sé que CBCS trabajó ya en un proyecto que se aprobó, si no estoy mal, con régimen penitenciario, que están haciendo con las personas adultas, y espero que pronto se pueda trabajar un lineamiento de postseguimiento para adolescentes menores de 18 años, ¿no? Así es, muchas gracias, doctorita. Doctora Yana, tenemos una pregunta por el Facebook de Vania que nos dice quiere saber si los adolescentes por su mayoría de edad pueden continuar cumpliendo su medida en centros de reintegración. ¿Qué es lo que establece el código? El código dice que si cumpliera la mayoría de edad, pueden quedarse a cumplir su medida socioeducativa de privación de libertad en el centro de reintegración social, pero hay una excepción, a no ser que el equipo interdisciplinario recomiende que el adolescente pase a un centro penitenciario de adultos, pero sin embargo la ley señala que también deberían haber espacios separados, ¿no? De las personas adultas. Sí pueden cumplir en los centros de reintegración social. Esa es la respuesta. Gracias. Y ahora les tengo una pregunta de Margot desde Santa Cruz. Dice Margot Montaño, en la experiencia del Departamento de La Paz, ¿cómo funciona el programa con los adolescentes exentos de responsabilidad penal? Mi pregunta es, ¿cuál es la experiencia en la intervención con casos por delitos graves? Mire, nosotros hemos estado trabajando en este tema y, bueno, primero, al afirmar un delito grave, un adolescente menor de 14 años que está exento precisamente de esta situación, ¿no? Se ha trabajado a través
de una guía, de una ruta más bien, que tenemos nosotros aprobado y trabajado en consenso con varias instancias, desde la policía, el Ministerio Público, que no deberían ver en esta situación mucho de esto, pero cuando hay un delito flagrante, vamos a decir, de aprehensión o arresto, ¿no? Inmediatamente se tiene que activar todo el sistema de protección del adolescente. Entonces, están las defensorías de la niñez, que remite a la instancia técnica de política social inmediatamente esta situación para que ellos puedan comunicar a los progenitores. Ahí está el equipo técnico, este equipo que en este momento está trabajando para evaluar y hacer la implementación de un plan, ¿no? Hay que hacer una evaluación, por supuesto, biopsicosocial del adolescente y coordinar esta situación de medidas de protección, en este caso, para trabajar este tema específico. Mire, hemos tenido adolescentes nosotros, si se refiere, digamos, a un caso extremo, ¿no? De violación o de incluso un adolescente menor de 14 años en uno de los municipios ha quitado la vida a una persona. Inmediatamente todo el sistema tiene que activarse. Pero ahí entra y tiene un rol muy importante la instancia técnica departamental de política social. Por eso es que el programa se ha implementado ya desde la anterior gestión y precisamente todos los actores debemos trabajar en función a esta situación. Es muy, a ver, ¿cómo les podría decir? Todavía no estamos inmersos plenamente en esta situación porque ver a un adolescente menor de 14 años con esta situación es de responsabilidad de todos, pero bueno, la ley nos manda a que primero debemos proteger, debemos hacer un trabajo de protección, debemos activar toda la situación del sistema de protección ante más allá de considerarlo. Había una controversia en esto. ¿En qué momento se lo considera culpable al adolescente menor de 14 años sobre el delito que podía haber cometido, el delito entre comillas? ¿No es cierto? Entonces, esta situación nos ha llevado a plantear y a trabajar, por ejemplo, esta guía, que en algún momento yo creo que es bien importante que lo hagamos conocer. Lo hemos trabajado conjuntamente igual con el Ministerio de Justicia y en unas visitas que hemos hecho nosotros a ellos y ellos a nosotros en la Dirección de Política Social. Me acuerdo muy bien haber trabajado todo este tema, ¿no? de esta ruta que se ha elaborado. Si algo, tal vez, doctora Yana, usted puede también ver en el tema del programa de menores de 14 años. Sí. Lo mismo pasa en todo tipo de delitos y bueno, sabemos que los adolescentes menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal y se debe como dijo el licenciado Eugenio, activar el sistema de protección, ¿no? Todas las instancias que trabajan en el sistema de protección deben estar alertas y obviamente si es un delito grave, se tiene que investigar el por qué, hacer el acompañamiento correspondiente, ver qué pasa con la familia, ver cuál es su entorno social también del niño, niña. No sé, entonces, justamente el Ministerio de Justicia, como decía recién, trabajó en unos lineamientos de atención para menores de 14 años y ahí se encuentra como una ruta de cómo se debe intervenir desde el momento de la aprehensión o si no hay aprehensión también, ¿no? Qué instituciones deben intervenir por la especialidad que tienen en la materia. En este caso, interviene mucho las defensorías de la niñez y adolescencia y los gobiernos autónomos departamentales a través de sus programas especiales para adolescentes. Bueno, en caso de delitos graves, dice el Código Niño, Niña, Adolescente, si cumple la mitad de la medida, se puede hacer el cambio de medida, ¿no? O también se puede agravar el cambio de medida, pero de ninguna manera es un nuevo proceso. Muy bien. En caso de agresión sexual dentro del propio centro de orientación, se puede solicitar la salida del adolescente que a pesar de haber sido sentenciado en un principio como agresor, ahora como víctima,
¿Se puede solicitar alguna otra acción para egresarlo del centro? Vilma Orellana pregunta. Bueno, hemos tenido casos en distintos departamentos y sé que el Tribunal Supremo, si no estoy mal, sacó una circular para que pueda el adolescente trasladarse de jurisdicción. Y si no estoy mal, son por tres razones. Una de ellas es justamente porque correría su vida a peligro, ¿no? Puede ser una de las razones, o porque la familia del adolescente vive en otra ciudad, pero sí se puede, digamos, pedir que se traslade, no que salga en libertad, sino que porque su vida, su integridad física está en peligro, se pueda cambiar de jurisdicción. Gracias. Una pregunta más dirigida para el licenciado. Nos dicen, dentro de los subprogramas que se realizan en cuestión de la educación para la adaptación de los adolescentes, ¿se toma en cuenta algún tipo de talleres de orientación vocacional tomando en cuenta sus potencialidades y actitudes de los mismos? Gabriela Dolores pregunta. En La Paz hemos optado por una situación de acuerdo a la potencialidad bien importante, a la situación, digamos, individual del adolescente, ver y trabajar esta temática de acuerdo a aquello que le va en el futuro ser como base, digamos, de trabajo o seguir profesionalidad, o seguir en un proceso de profesionalización. No que en un principio habíamos pensado, por ejemplo, implementar unos cursos, por decirle, a ver, vamos a hacer un curso de reparación de celulares para todos los del centro, ¿no? Desde integración en este caso. Pero hemos visto que esta situación de unificar o hacer este tipo de trabajo no es conveniente de acuerdo a que precisamente los planes individuales muestran la individualidad, la necesidad de trabajar de manera personal con el adolescente. Por ejemplo, si vamos a obligarle a hacer un trabajo que posiblemente no le guste, pues, y simplemente esté para ir y pasar el tiempo en el centro y participar de toda la actividad en esto, pues no va a ser conveniente luego cuando el adolescente egrese del centro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es precisamente ver esta situación y para esto nosotros habíamos planteado un trabajo de manera conjunta con varias instituciones. Bueno, en esta gestión no hemos podido llegar a ese trabajo producto de la situación de salud por la que atravesamos en todo el país, pero sí ya habíamos hecho acercamiento con los institutos tecnológicos, con institutos de formación, digamos, alternativa, para que los adolescentes, de acuerdo a la necesidad que tengan y a la situación, digamos, personal, puedan asistir y puedan seguir formándose acá. De acuerdo, muy bien hacía referencia a la doctora Yana, de acuerdo a la medida que se le imponga, si tiene restricción en las salidas del centro, ¿no? O si, pues, si en el centro de reintegración, por lo menos, permanentemente los adolescentes van a seguir sus estudios. En el centro de orientación no están privados de libertad. Entonces, en la medida, en el PIEM, tiene que tomarse muy en cuenta esta situación. En un principio, como lo había dicho, pensábamos que esto era lo adecuado, hacer unos cursos conjuntos, talleres, trabajos, digamos, de ocupación, pero hemos visto que esto, si bien es cierto, es importante, pero también es más importante el tema de implementar un plan. Si un adolescente fue beneficiado con una salida alternativa del centro de reintegración y no asiste al programa de orientación, ¿existe alguna sanción o qué medida corresponde? Sí, si no asistiera, bueno, el cambio de medidas para ambos, ¿no? Para beneficiar o para aumentar también la medida, el tipo de medida la más alta que se pueda dar. Entonces, eso es lo que corresponde, ¿no? Puede aumentar la sanción. Bien, vamos a hacer unas 2 preguntas más para comenzar a cerrar. Entonces, tenemos una pregunta acá que dice, ¿cómo podría ejecutarse la justicia restaurativa
si el menor en conflicto con la ley no tiene familiares que asumen la reparación del daño? Otra pregunta, ¿en todos los delitos se aplica la justicia restaurativa? Carlos Daniel. ¿Quiere usted, licenciado, contestar o Doctora, dele, doctora, usted, Bueno, de manera general. como lo había dicho en mi exposición, lo que se ha incorporado en el Código Niño, Niña y Adolescente es el enfoque de justicia restaurativa, que implica trabajar la responsabilización, la reintegración y la reparación del daño. Esto, el enfoque es para todo, ¿no? Para todo el sistema penal para adolescentes, y existen los mecanismos de justicia restaurativa que ya se ha empezado a trabajar en Bolivia en delitos graves. Sin embargo, quiero resaltar algo, que el equipo que ha trabajado en delitos muy graves, creo que ahorita está Abraham, estuvo Roberto, se trabajó un delito en Sucre, y es personal realmente formado y especializado. El Ministerio de Justicia, en coordinación con Proyecto Mundo Emblal, justo desarrolló un curso de mediación penal y que cuenta con una formación de más de 200, o sea, creo que son 260 horas, y realmente las personas que intervienen en estos delitos graves tienen que estar preparadas y formadas, ¿no? Y bueno, en todos los departamentos ya han aplicado los otros tipos de mecanismos de justicia restaurativa ya en delitos más leves, pero sí se puede aplicar en delitos graves. ¿Cuál era la otra pregunta? Dame un minutito, doctorita. Dice, otra pregunta. ¿En todos los delitos se aplica la justicia restaurativa? Sí. Sí. Eso ya contesté. Sí. En todos los delitos, sí. Sí, ya está contestada. Y bueno, una última pregunta que dice, el postseguimiento, ¿cuánto tiempo debe efectuarse y sería bueno la intervención de otro equipo interdisciplinario para realizar el seguimiento? Estamos nosotros en los programas que se ha implementado a través del Servicio Departamental de Gestión Social, la instancia técnica, de trabajar este tema. ¿Cómo podríamos decir un tiempo, digamos, para ver si este adolescente está plenamente reintegrado a la sociedad? ¿No? Y no podríamos decir, a ver, vamos a hacer reintegrar, no, vamos a hacer el seguimiento por un mes o por 2 meses. No, yo creo que este es una situación que, bueno, de compromiso de todos y en el momento cuando, no sé, plenamente seguro de que este adolescente, bueno, posiblemente sea mayor, y no vuelva a reincidir. Para eso tenemos que estar seguros de hacer un buen trabajo en el centro, ¿no? Darle todas las herramientas. Precisamente los PIEMS apuntan a esta situación. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchas otras preguntas más. La verdad que hemos tenido bastante participación por parte tanto de quienes habían estado inscritos como los que están participando a través del Facebook. Entonces, agradecer realmente, ha sido muy llenadora. Queremos dar la bienvenida nuevamente a Abraham Colque, representante de Proyecto Mundo Emblal, quien nos va a brindar unas palabras y va a hacer el cierre de este webinar. Muchísimas gracias, Gabriela. He estado siguiendo este webinar de principio. Agradezco. Creo que hay un avance importantísimo. Este webinar está enfocado en el rol del Estado, pero en otro webinar siguiente, y están invitados todos y todas, se va a hablar el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro, y lo dijo también Eugenio y Ana, que Estado solamente es como andar con un solo pie. La sociedad civil también tiene un rol importante, desde las familias, desde las organizaciones, las ONGs, desde las instituciones, pues, puede ser religiosas o no. Es decir, hay muchas
instituciones de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil que tienen un papel importante en la reintegración social. Pero en este momento, Yana y Eugenio nos han hecho un aporte muy valioso sobre cuál es el rol del Estado en sus diferentes instituciones. Y una de las cosas que quiero destacar es las instituciones judiciales, fiscalía, defensa pública, cuando tienen que determinar la medida para el adolescente con responsabilidad penal, ya han hecho un gran aporte a la reintegración social. ¿Cuál es ese gran aporte? El no enviar a la mayoría de la población a los centros de reintegración social, no privarlos de libertad. La mejor reintegración, los mejores procesos de reintegración social tienen que ser en su familia, en la normalización de su vida. Llevarlos a un centro, a privarlos de libertad, les puede hacer muchísimo daño. Los datos que tenemos nos indican que estamos en buen camino. Por otro lado, el CDG, Centros de Orientación de Integración Social, también están haciendo un aporte valioso porque han desarrollado programas. Como lo dijo también Eugenio Vázquez, hay varios programas, hay una atención personalizada, se habla de los PIEMs, hay una vocación para concretizar más el acompañamiento a los adolescentes. Entonces, creo que se están dando pasos importantes, valiosos, con pocos recursos, pero con un gran compromiso. El Estado está cumpliendo, pero todavía tiene tareas, tiene responsabilidades y son fuertes que tienen que ver con mejores condiciones para las y los trabajadores, los profesionales que están en los diferentes ámbitos del sistema penal de adolescentes. Quiero agradecer a la Fundación María Marina, es parte de la sociedad civil también, que está apoyando para que este evento, pero no solamente esto, sino muchos eventos que estamos desarrollando en este tiempo del COVID a través de los webinars, cursos virtuales, pero también Fundación María Marina está apoyando en el trabajo en el Centro Calauma, está apoyándonos en el trabajo en arte y cultura y en los centros de reintegración social, una institución muy solidaria. Y bueno, voy a agradecer al Ministerio de Justicia, a la Gobernación de La Paz y bueno, a ti, Gabriela, por coordinar este webinar. Muchísimas gracias a todos las y los participantes y bueno, espero verlos también en el siguiente. Gracias.